Como tuvimos oportunidad de hablar hace 15 días que tratamos, hace 2 domingos, que fue nuestro último sermón sobre el libro de Proverbios, ya haciendo un muy breve recuento, recordamos que la primera parte del versículo se amplió y las líneas generales, si bien no expresan todo lo que se dio, pero de forma general, es que no contienen un simple llamado a trabajar. No está diciendo Dios trabaja para que comas, es algo más. Es un llamado a sojuzgar la tierra y a trabajar como dice la ley, es decir, trabajar conforme las estipulaciones que da la ley, conforme a lo que Dios indica en la ley, trabajando de esa manera, así se obtiene pan. Entonces es un marco en el que está la ley, es en el que está Dios dando ley a su pueblo. Y decíamos, así es como viene la riqueza, partiendo del trabajo, observando la ley, la riqueza como viene, promete el Señor a su pueblo, riqueza, entre otras cosas, pero sobre la base de seguir la ley. Y decíamos, por otro lado, que se interpreta un pasaje como este que dice, de Dios viene la riqueza y la pobreza, y que no se debe entender como un asunto de yo estoy, no se debe enfatizar, yo estoy destinado, por ejemplo, a la pobreza, pero qué tal que le echo ganas, entonces siempre seré pobre. O si estoy destinado a la riqueza, aunque yo no haga nada y sea negligente, seré rico. No, eso no es el sentido del pasaje. Yo no sé mi destino, si es riqueza o pobreza, pero sí sé que estoy llamado a vivir en la ley y a trabajar conforme la ley dice. Y bueno, naturalmente esto implicaba conocer las leyes del campo, todas las cosas que Dios indica, los tiempos de trabajo y demás, y usando lo que Dios a cada lugar y a cada territorio ha permitido. Bueno, ese es un muy breve recuento de lo que hablamos en una hora aproximadamente, apenas aquí en 8 líneas que tengo en mi bosquejo. Y bueno, el título de nueva cuenta es así, labrar y saciarse, aunque pudimos haber añadido algo de labrar o trabajo y vagabundez, algo así, pero es el título, labrar y saciarse, es la parte segunda de este versículo, la predicación de este versículo es parte segunda, sermón número 18 del capítulo 12 de Proverbios. Y nuestra base, a la que dimos lectura, Proverbios 12:11. Bueno, ahora pasa a una cosa siguiente. Dice, se habla de que seguir a vagabundos es falta de entendimiento. Y como decimos siempre y en cada pasaje, en cada escritura que abrimos, que de modo sencillo, de modo simple, usamos nosotros, pues de manera confesional, entendemos la escritura, sabemos que seguir a vagabundos es falta de entendimiento, no requiere gran explicación, incluso niños desde cierta edad les podemos decir eso y ellos inmediatamente dirán, es cierto, lo entienden. Sin embargo, hemos dicho también, cada parte de la escritura debemos ponerla en conexión con toda la escritura para hacer justicia a la unidad que es característica a toda la escritura. Podríamos el pasaje pensarlo de forma diferente. Mira, si sigues a vagabundos, eres falto de entendimiento, interpretarlo como si no eres diligente en el trabajo, no tendrás. Ese enunciado que acabo de decir, si eres diligente, si no eres diligente en el trabajo, tendrás carencias. Eso se podría tomar de forma, un mensaje general, secularizado, humanista. No trabajas, no tendrás. Pero no es eso lo que nos está diciendo la escritura, es un marco mayor, así como en el otro versículo, no, la otra parte, perdón, no está diciendo
trabaja para que comas. No es simple eso, no es simplemente eso. Enmarcado en la escritura pudimos ver toda la dimensión que tiene, la amplitud, y lo mismo es este versículo. No podemos reducirlo a decir, mira, es que si eres flojo no tendrás. Es mucho más que eso. Hay una verdad ahí, sin duda, pero no está completa. Se tiene que ver este pasaje en relación con el resto de la escritura para decir, pues estoy en el entendimiento de que la Biblia tiene una unidad en toda ella. A pesar de tener muchos libros, más de un testamento, muchos libros, muchos versículos, hay una unidad en su mensaje. Bueno, decía, se habla entonces de que seguir a vagabundos es falta de entendimiento. Miren, si pensamos en un pueblo que salió de la esclavitud y que le fue dada una tierra, y específicamente una tierra a cada grupo tribal, una tierra para Judá, una tierra para Simeón, para cada una de las tribus, esta afirmación de que el que sigue a vagabundos parece de pronto ser una afirmación radical. Miren, aquí ya enfrentamos algo. ¿Cómo dice seguir a vagabundos, pero que no el pueblo fue traído de la esclavitud y se le dio una tierra y a cada tribu se le dio un territorio? ¿Qué con este pasaje? ¿Ven? Ya son cuestiones que si de pronto le estamos dando clase a un niño y le hablamos de esto y por alguna razón el niño dice, pero ¿qué no tienen todos tierra? Y podremos, ay, de veras, ¿por qué dirá esto Proverbios? Bueno, lo dice por algo, ¿verdad? Lo dice por algo, pero tenemos necesidad de fijarnos con mayor detenimiento en la escritura para observar por qué dice esto, porque de otra forma diríamos, entonces hay contradicción. Si no nos fijamos bien, si no conocemos el contexto general de la escritura, podemos cerrar y decir, entonces hay contradicción. A Israel se le ha dado una tierra y a cada tribu una tierra y por familias se han repartido la tierra. ¿Y cómo es que acá se habla de vagabundos? ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo es que el que sigue a vagabundos? ¿Qué está pasando? Puede venir la pregunta, ¿y había vagabundos en Israel? Ahorita desarrollaremos esto. Cuando pensamos, por ejemplo, en vagabundos, naturalmente a la cabeza viene gente de ningún bien y que incluso no tiene una morada fija, es decir, que vive, por ejemplo, en la calle, como es el caso de los indigentes. Si pensamos esto con detenimiento, pues nos damos cuenta, aquí hay algo. A ver, la escritura habla de seguir a vagabundos, pero ¿cómo es que hay tierra? Israel tiene una tierra. Y es que cuando pensamos en vagabundos son personas que no tienen morada fija. ¿Qué está sucediendo? Que Israel no tiene morada fija. Entonces, si lamentablemente, y nos encontramos, como decimos siempre, podemos abrir comentarios bíblicos, abrimos la internet y lamentablemente nadie cuestiona esto como lo que siempre estamos haciendo en cada versículo. Se da por sentado, sí, el que sigue a vagabundos es falto de entendimiento, sí, no trabaja. Bueno, claro, se pueden decir muchas cosas, pero ¿y qué con todo esto que estoy comentando en relación con la escritura? Bueno, ¿había vagabundos en Israel? Sí. Y ahorita veremos qué sucede aquí. La misma Biblia, si vamos al pasado, la Biblia nos va a presentar el origen de la vagabundez. La Biblia presenta el origen de la vida errante. Y ahorita que doy la palabra errante, ya nos vino a la mente Caín de entrada, ¿verdad? Esto para situar en una mayor dimensión qué es lo que Dios nos está diciendo en su palabra, para no reducirla a un día en el que, por ejemplo, una familia se reúne. Hijos, ¿qué dicen de Proverbios 12:11? No, pues que hay que trabajar, sí hay que echarle ganas para que tengas. Y en la otra parte es que si eres flojo no tendrás. Sí, amén. Oran y no están hablando la profundidad de la palabra ni la están conectando con el resto de la misma escritura. Cierto, empieza a leer esa familia, tiene un buen intento, se sientan juntos, leen la palabra, la comentan, es algo loable iniciar así, pero estimamos que con el tiempo la familia debe crecer y debe crecer en la relación de la familia, del colegio, sus hijos,
y la iglesia, que son las tres cosas fundamentales, de las tres instituciones fundamentales en las cuales los hijos crecen y la familia se ve grandemente bendecida. Entonces, cuando se reducen los pasajes a estas advertencias de tipo moral, ¿sí? No alcanzamos a entender la profundidad que está en la Escritura. Entonces, recordamos que el primer vagabundo fue Caín. No dice vagabundo, pero dice errante. Entonces, no tiene una morada y se va más tarde, deja de ser vagabundo, porque se establece en una tierra que dice la Escritura que él mismo levanta. Pero estuvo un tiempo condenado a vivir errante, de modo que dijo el mismo Caín a Dios, es que cualquiera que me vea me matará. Y naturalmente salió con toda preocupación por lo que le podía esperar, pues simplemente había matado a su hermano. Entonces, ¿cómo estaba ya la raza distribuida, crecida y distribuida? Es natural que en Caín se viera una persona de alta peligrosidad. Entonces, una persona que era muy fácilmente foco de ataque, de violencia, porque mira lo que hiciste tú en el seno de tu misma familia. Entonces, ahora vamos a arreglar contigo cuentas, ¿no? Y su vida errante, recordamos, surgió como un juicio divino. Específicamente porque pues, no puedes hacer vida comunitaria, no puedes ejercer dominio y cuidado sobre tu hermano, no atiendes a esto de tú estás a cargo de tu prójimo, tú eres guardia de tu prójimo, no puedes hacer vida comunitaria. Entonces Dios dice, castigo, te saldrás de aquí para llevar vida errante. Esa enseñanza la vemos tempranamente ya en la Escritura. La Escritura nos presenta así los orígenes de la vida errante. Esto es muy importante para otros efectos. En este sermón hablaremos ciertas cosas, no todo acerca de la vida errante, naturalmente no tiene ese sentido este sermón, pero sí añado ahora algo que es muy importante. La Escritura presenta en los inicios la vida errante. Miren, se contraponen dos cosas. Por un lado, Dios a nuestros primeros padres les asigna un huerto. Y por otro lado, como juicio por el pecado a Caín, de entrada, como juicio a ellos por el pecado, los saca de la tierra, los echa. Siguiente trato divino con dureza por el homicidio de Caín serás errante. Miren cómo se contrapone. Tener tierra, como que echas raíces. Ahora, juicio, bendición, tener tierra, echar raíz. Juicio es andar errante, no tener orden. Ya empieza dando la Escritura esa pauta desde el inicio y eso es de mucho valor. Por eso, en esa línea, si nosotros comprendemos eso, podemos entender bien lo que, por ejemplo, señala Génesis 10. Génesis 10 es un capítulo con varios versículos que trata la cuestión de la repartición de la tierra en las naciones y en sus familias. Asignar la tierra es echar raíz. Tú serás de aquí. Con el tiempo tú te distinguirás, te identificarás por ser de este lugar. Tú también, ahora, tú serás de este otro lugar. Te distinguirás, te identificarás por ser de este lugar o de esta zona. En esa línea decía, vemos ya más tarde, muchos años después, la repartición de la tierra en Génesis 10. Eso tenía un sentido. En esa misma línea, entendiendo la necesidad de una tierra, porque no tenerla implica un desorden, no poder sojuzgar una tierra, en esa misma línea vemos, ya decíamos, a Adán le es dado con el huerto, son después sacados por el pecado. Por el pecado, Caín es echado de la tierra y andar errante. En esa misma línea, en Génesis 10, se reparte la tierra, porque recordamos que inicialmente Dios me crea y me hace un sojuzgador de la tierra. Si voy a sojuzgar la tierra, necesito tierra. Entonces, en esa línea aparece Génesis 10
Más tarde, por ejemplo, cosas como cuando Abraham dice a Lot, escoge, ¿qué tierra te vas a quedar tú? La que tú no escojas es la que yo tomaré, es la decisión que toma Abraham con su sobrino. ¿Por qué? Porque viene una tradición oral, una tradición antigua, una tradición desde el principio, en la que se entiende que el factor, la tierra es el factor para realizar la tarea cultural de sojuzgar la tierra. Y eso es una orden dada desde el principio. Así estamos ya conectando, ahorita ya tenemos en este instante, al menos en esto poco que hemos avanzado, una dimensión más bíblica y mayor de la vagabundez. ¿Ven? Ya se va situando la escritura en la palabra vagabundez, el adjetivo vagabundo, ya se va situando en un contexto más amplio. Ya lo vamos entendiendo en mayor dimensión. Ya no solamente es un vago, un indigente, un simple errante, un negligente, un flojo que no hace nada, que no echa raíz. Es mucho más que eso. ¿Sí? La vagabundez es el atentado contra el dominio cultural de sojuzgar la tierra. Entonces, eso tiene dimensiones que son mucho mayores. Y en ese sentido, Proverbios 12:11 adquiere una relevancia fundamental y una conexión, y alcanzamos entonces a ver su conexión con el resto de las escrituras. Ya empezamos acercándonos a esto. Entonces, por eso en Israel, ya más tarde, se puede ver que no tener tierra es una maldición. No tener tierra es algo lamentable. Ser errante, no tener, es una cosa sumamente desagradable. Por eso Israel incluso llegó cuando deseaba mal a alguien, por ejemplo, elaboró hasta maldiciones muy particulares. Miren, si alguien nos puede leer Salmo 109:10, Salmo 109:10, que se oiga fuerte como para que la grabación lo capte. Salmo 109:10. Es una maldición que ejercen los judíos, pero miren el entramado, hermanos. Gracias, hermano Beto. Miren, hermanos, qué interesante. ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo es la importancia de tener tierra, de sojuzgar? Que dicen, ¿cómo podrías tú maldecir a alguien? Porque ya ven que en las maldiciones, las mismas groserías, pues se elaboran con un sentido. ¿Ah? Por eso no hay groserías contra el vecino. ¿Sí? Vete a, como la seña, vete a molar a tu vecino. No, porque es mi vecino. En cambio, vete a molar a tu mamá. Ahí dice, oye, tocaste a mi mamá. Oye, me estás dando duro, ¿no? No hay, por eso es más fuerte, de mayor impacto, la mentada acerca de la mamá que del papá. Porque a veces el papá se va de la casa, no está, y los niños no se encariñan tanto, pero también en algunos casos la mentada de tu abuela, por eso hay gente que mira, no tienes abuela, ¿no? Están relacionadas con un hecho. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es la manera? ¿Cómo puedo yo alcanzar a herir a alguien de la mejor manera? Pues con lo que más quiere. Entonces voy a elaborar esta grosería que va a tener que ver con la mamá. Nombre, y ahí con todo. ¿No? Ahora, los judíos también en todo ese contexto dicen, pues, ¿qué es lo peor que le podría suceder a alguien? Pues lo peor que puede ser que no tenga tierra. Ahí está. Entonces elaboraremos maldiciones en función de eso. Entonces pedimos a nuestros enemigos que no tengan casa. Pedimos, Dios, para nuestros enemigos que no tengan morada y que los hijos de ellos sean vagabundos. Miren, hermanos, cómo se ve el impacto de la vagabundez. No se ve como simple flojera, simple vida errante ya, no. No puedes producir tú ningún fruto siendo vagabundo. Tú no puedes en ninguna manera, en lo más mínimo, cumplir el mandamiento cultural. No puedes cumplir la orden cultural o la ordenanza cultural, porque no tienes tierra donde trabajar y echar raíz para entonces presentarle en ese lugar a Dios todos tus dones. No se tiene.
porque pues la vagabundez, entonces en su sentido mayor es un desorden total, la incapacidad para producir algún fruto. Por eso aparecen las maldiciones. Que sus hijos sean vagabundos, ellos mismos no tengan morada y que estén buscando el pan, quién sabe de dónde, porque miren, necesitamos tierra para que los animales coman, necesitamos tierra para sembrar. Entonces, ¿cómo va a conseguir alguien pan si no tiene tierra? Se las ve difíciles. Contexto distinto es cuando los judíos, por ordenanza divina, no tenían que cegar todos los rincones de sus parcelas. Es un caso diferente, pero eso es para el pueblo del pacto. Aquí no estamos hablando de gente errante, estamos hablando de gente que no tiene, pero que ha sufrido la orfandad, ha muerto el marido, han muerto los padres, etcétera, y el resto del pueblo tiene que cuidar de ellos porque todos son el pueblo del pacto. Cada judío es un portador del pacto, entonces hay que cuidarlo. Hablábamos de esta dimensión. Ahora, en relación con las predicaciones sobre la segunda confesión helvética, que precisamente estamos en el artículo 27 y tratando cuestiones de la ley. Entonces, pues como vamos así, un domingo Proverbios, un domingo Helvética, uno Proverbios, uno Helvética, ya llevamos muchos años así, pues ahora de pronto los pasajes parecen, las predicaciones en algunos momentos o en muchos momentos parecen relacionarse, y es que es así. Decía entonces, la vagabundez en este sentido es desorden total, ¿no? Es la incapacidad de producir algún fruto. Y eso en las mismas escrituras se presenta, miren, de forma muy interesante. Aquí no puse el pasaje, pero hay una parte en la escritura donde Lucas habla de unos que van tras del apóstol Pablo y van queriendo echar demonios. No sé, no puse la cita, hermanos, pero si alguien pudiera, sería judíos exorcistas errantes. Judíos exorcistas errantes en Hechos, si se pone en el buscador, allí nos da la cita, para leer y ver la relevancia de por qué Lucas presenta un fenómeno así, y entonces ya lo vamos entendiendo en una dimensión mayor. Está en el libro de los Hechos, pero... 19:13. Gracias. A ver, Hechos 19:13, hermanos, si alguien puede darle lectura en una voz fuerte también, nos ayuda. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Gracias, hijo. El versículo que sigue, porque son confrontados. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Miren, gracias, hijo. Fueron por lana, salieron trasquilados, ¿no? Cosa curiosa, pero miren el relato que presenta Lucas. Dice, y de pronto unos judíos exorcistas, pero dice que andaban de un lado a otro, ¿no? Hay un indicador particular, ese tipo de elementos de que son judíos que andan de un lado a otro. Ese tipo esa parte, ese elemento se valora cuando entendemos el contexto general de la escritura. Si no lo entendemos, pues pasamos por alto, unos judíos que andaban de allá para acá. Sí, pero cuando ya entendemos la unidad de la escritura, decimos, oye, pues Lucas está presentando gente que pretende llevar a cabo el mandato cultural, pero en total desorden, porque son vagabundos, son errantes. Entonces está presentándonos Lucas una dimensión mayor, como que Pablo, aunque anda en los viajes, pero es alguien que echa raíz. Ajá. Se quieren poner como Pablo, como si fuera una imitación, como decir, Pablo anda en todos lados, nosotros también. Sí, pero es que ellos no echan raíz. Ellos son vagabundos. Pablo tuvo un llamado muy particular, un llamado misionero a hacer campo en diversos lugares, incluso dirigirse hasta Europa, va por Asia Menor, pasa Grecia, llega hasta Italia, hasta Roma, y como señalan, lo decimos mucho nosotros aquí, entre nosotros, por testimonio de padres de la iglesia antiguos,
al apóstol le fue concedido llegar hasta España, porque habla de ese viaje en las cartas, de que pretende ir. Pero decimos, parecen estos hombres como pues de esta manera, así aparecen como que pues él anda para acá, nosotros podríamos decir, bueno, estos también son exorcistas y también andan para allá, para acá, pero no, nada que ver, son dos cosas muy distintas. La vagabundez nunca puede sustituir a hecha raíz, no se puede. En ese sentido es mayor lo que está diciendo Lucas, nos está hablando algo muy profundo, porque de pronto pasajes así, no vamos a tratar ahorita, se ven solo como una competencia de quién tiene más poder, pero hay todo un fondo para interpretar esos pasajes. Pero dejo aquí porque si no, eso tomaría mucho tiempo. Bueno, en la misma obra de Jesús vemos eso de forma particular. Miren, el Señor, el Padre lo envía al Señor Jesús y viene a la tierra de Israel. Y viene al seno de una familia que es de la tribu de Judá. Y Jesús viene a habitar un territorio que se le había dado a ellos desde los días de Josué. Desde esos días está la tierra y Jesús, ¿dónde tiene que habitar? En el territorio que le corresponde a Judá. Hay un orden ahí. Entonces viene Jesús, es enviado a la tierra de Israel, y en la tierra de Israel en la que él está, de la familia que es, él ejerce una tarea. Por eso es todo un entramado. Un judío podía decir, a ver, yo sirvo a Dios, pero yo tengo una tierra. Ahora soy, por ejemplo, de la tribu de Judá. Pues es de familia de reyes, pero yo ejerzo tal tarea y con mi familia ejerzo esta. Levitas, de Simeón, de Manasés y de las demás, tiene cada uno una tarea, y eso lo indica la profecía de Jacob. Eso es la profecía de Génesis, el final de Génesis, donde da un rumbo a cada tribu. Pero eso no lo podemos tratar ahora, el marco en el que cada tribu se entiende, pero al menos lo señalo para que veamos que Jesús es enviado a una tierra por algo. Y en esta tierra en la que viene, en esa tribu y en esa familia, él cumple una tarea. Él puede también ejercer la obra indicada por Dios, pero en el marco del lugar donde está. Eso explica por qué Dios a cada nación desde la antigüedad le da un territorio. Naturalmente, ¿qué hace el pecado? El pecado entra en el hombre, pelean, te quito tu territorio, te paso para acá, te combino con estos pueblos, y entonces los territorios se van reconfigurando, pero es por el pecado. ¿Sí? A ver, a mí no me conviene que estas 4 naciones estén aquí contra mí, lo que me conviene es que entre esas naciones se mezclen para que se pierda la identidad original de cada una, y entonces de esa forma, por ejemplo, yo pueda ejercer un control. Eso es lo que hicieron imperios antiguos, el caso del Imperio Romano y otros. Movían pueblos para reconfigurarlos y darles otra identidad, y entonces elementos de enemistad pasados se fueran olvidando por medio de la mezcla de las culturas. Pero esto, decía, es por causa del pecado. Por causa del pecado se pelean los territorios y estos finalmente se reconfiguran. En la misma escritura vemos que Dios, cuando actúa con juicio sobre su pueblo, así como con Caín, tú podías estar aquí, hacer vida comunitaria y servirme en este marco, pero tú no atiendes, has matado a tu hermano, tú no ejerces debidamente el mandato cultural, que entre las cosas está cuidar de tu prójimo. No has cuidado de tu hermano mismo, te condeno a errante. Y entonces, ¿cómo condena a Dios? Yendo con lo contrario, así como la maldición que desean los israelitas, que los hijos de ellos sean vagabundos y no consigan el pan, pero lejos de su morada, de lejos de su tierra. Entonces Dios dice, bueno, para actuar, ¿qué hago? Desde el inicio establecemos una tierra para este pueblo, pues ahora los saco de esta tierra, los llevo al exilio, pero como medida de juicio. No es porque Dios esté diciendo su tierra es el mundo, no, es juicio. Y no es porque Dios se agrade de que no tengamos tierra, ahí es una acción de juicio.
Es un proceder de juicio en el que está Dios diciendo, no atiendes, Israel, entonces saldrás de tu lugar y te colocaré en otro. No atiendes a mi voz, te llevarán al exilio para que entonces veas los efectos. Así como el antiguo Caín padeció, así tú andarás. Te llevará otra nación y allá darás tributo a otros, allá servirás a otros, allá tus hijos serán dados a otros. Eso es lo que Dios está haciendo, pero es una medida de juicio. No es que Dios se agrade de que alguien no tenga tierra. Ahí recordamos, es como en la acción de Caín. Dios había dado tierra, pero dice, no quieres, no obedeces, entonces te sacaré. Bueno, por ello vemos entonces Proverbios, hasta esto que hemos mirado ahora, y decimos, el hombre que sigue a vagabundos, ciertamente es falto de entendimiento. ¿Por qué? Porque va contra toda la línea de desarrollo bíblico. Esto tiene una dimensión muy grande. Esto es de otras palabras, como decimos, es otra medida. ¿No? Son dimensiones mayores. El hombre que sigue a vagabundos está yendo en contra de la línea de desarrollo bíblico. Por eso decimos, así como en la otra parte que no habla de un simple llamado a trabajar para comer, aquí no es un simple llamado a no ser flojo. Está diciendo es que si tú sigues a vagabundos, mira, no estás en la línea general bíblica. Desde el inicio Dios estableció lugares para que en esos lugares se le diera la gloria. Desde el inicio en esos lugares, en esas tierras, se podía producir fruto para el hombre, para los animales, pero ahí se podían echar raíces para hacer cultura. Ahí se podían haber levantado instituciones. Es lo que hizo Dios con su pueblo. Lo saca de Egipto, lo lleva a esta tierra y allí más tarde levanta el reino. Y ya el reino, el Estado, tiene un lugar particular. Ya tienen escuela de profetas en ese lugar. Ahí el sacerdocio en la parte central ejerciendo la tarea entre las tribus. Pero está diciendo Dios, miren, esta es la demanda, los saco de allá, los traigo acá, aquí pueden echar raíz y hacer cultura. Ese es el sentido general de este pasaje, de seguir a vagabundos, es estar falto de entendimiento, porque es no tomar la ley como un modo de vida, es salir del orden establecido, el orden que Dios ha impuesto, ¿sí? El orden en el cual yo tengo que vivir y servir para producir frutos para Él. Eso es la vida del vagabundo. Bueno, y ahora que de forma específica, ¿sí? Ahora que de forma específica estamos hablando de la vagabundez, podemos hacer mención de cómo algunas partes de la Escritura se vuelven relevantes en esto. Por ejemplo, decimos, vagabundear va contra el proyecto divino de haber sacado a Israel de Egipto para decirle, ven, te pongo acá y te voy a dar tierra que fluye leche y miel. Quiero que te quedes aquí, que aquí prosperes, que aquí hagas cultura, que aquí te desarrolles, que este lugar te identifique, que con este lugar te identifiques, aquí produzcas dones para mí. Bueno, la vida del vagabundo va en contra de ese proyecto divino. Y ese es precisamente, hermanos, decíamos ya, el sentido de Génesis. Si alguien puede leer Génesis 10:5, Génesis 10:5, así con buena voz, y para hacer mención de otro pasaje más adelante, Génesis 10:5. Ah, gracias. Miren, hermanos, qué claro mensaje. Porque uno va en esos pasajes comúnmente, oh, Génesis 10, oh, es el pasaje del sueño, brinca hasta 11, o al bueno, 12 con Abraham, ¿no? Y ya nos perdemos todo eso, pero no entendemos que la Escritura en todo ello nos está situando. ¿Por qué nos da pasajes donde este tuvo a este engendró a este y así? Y luego, ¿por qué a estos les dio esta tierra? Podríamos en un punto decir, bueno, pues si yo soy de acá, ¿a mí qué interés me puede generar que a alguien se le haya dado esta otra tierra? No, es que eso tiene un sentido. Ah, es que Dios está diciendo, tú vas acá, a cada uno lo pongo en un lugar para que se identifique con ese lugar, y en ese lugar echará raíces y hará cultura. Y entonces cada nación tendrá lo suyo.
Cada pueblo tendrá su propia marca, su propio sello. Por eso la tierra es muy importante. Miren, por ejemplo, un pasaje por el que mucho decimos y comúnmente no tomamos en cuenta en esa línea es honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en la tierra que Él te da. Miren la conexión que hay ahí de lo que hablamos. Llego aquí hay un territorio, o aquí hay un territorio. Aquí nace familia. Vienen hijos, vienen nietos, bisnietos, etc. Aquí con el tiempo se desarrolla cultura, se hacen instituciones. Vean la ligadura, hermanos, los padres, la tierra, la obediencia, los hijos, instituciones, cultura. Ven un todo ligado. Ese es el sentido también, un sentido mayor que tiene honra a tu padre y a tu madre. Mira, hónralos, porque en el lugar que Dios les ha dado, en el lugar donde la familia se ha desarrollado, en el lugar donde viven, en tanto obedezcan el nombre de Jehová y los hijos atiendan a la voz de los padres, Dios bendecirá la tierra. Dios te bendecirá en el marco de la tierra que Él te da. No es, Él te bendecirá fuera de allí. Él te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero de este dato solo nos fijamos cuando meditamos en pasajes como estos, que hablan, por ejemplo, de forma específica de la vagabundez. No lo podemos hacer en otras ocasiones porque los temas son otros, los énfasis son otros, pero ahora que hablamos de la vagabundez, nos damos cuenta de la relevancia que tiene. Por ejemplo, el mismo Señor nos da una promesa maravillosa, se la dio a sus discípulos y en ello nos la está dando a nosotros. Dice, yo me voy a preparar morada para ustedes, en el Evangelio según San Juan. Esa es una promesa muy hermosa, está diciendo, les voy a poner casa, te voy a dar un lugar, te voy a dar morada. No se refiere a la morada que aquí hacemos, aquella que nos afana, no, es que la casa, nos afanamos. Dice el Señor, les voy a dar morada, pero estas se las doy yo. Esto es en el marco de la obediencia a mí, de que atienden a mi Padre, a mí, a la obra del Espíritu Santo en ustedes. En todo ese marco señalado por las Escrituras, yo me adelanto, pero me adelanto y les hago morada. Todos recordamos ese pasaje. ¿Sí? Así como dice que no serán dejados huérfanos, sino que vendrá el Espíritu Santo. No estará la iglesia sola, no estarán los creyentes solos, sino vendrá apoyo divino para ellos. El Señor con ello está diciendo, yo me voy a preparar morada. Porque vemos un fuerte sentido de unidad y continuidad en lo que es la tierra, la familia, la obediencia, y eso produce cultura. Esa es la promesa que Dios da. Ese es el marco en el que se manifiestan las Escrituras. Por esa razón, aquí la Escritura no nos está llamando, vuelvo a este punto, no nos está llamando solo a esto. Mira, es que si eres flojo no prosperarás. ¿Hay verdad ahí? No hay duda. Hay verdad ahí, no hay duda. Pero necesita ese contexto mayor. Porque, miren, alguien puede, por otro lado, ser muy trabajador, pero tener no un trabajo legítimo. Él no precisamente está ganando bien el pan. Él no precisamente está siendo prosperado y bendecido en Dios. Es diferente. Por eso reducirlo a, es que si eres flojo no vas a tener. Eso es un mensaje que queda para el mundo que no conoce a Dios. Pero en un marco bíblico esto es mucho mayor. Decimos, es que mira, la vida de vagabundo, en ella tú no puedes cumplir el mandato cultural. Necesitas un lugar, necesitas echar raíz. Allí necesitas reproducirte. Mira, cuando Dios da el huerto a nuestros primeros padres, dice, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla. Pero ¿cómo, si no echas raíz, cómo vas a producir ya más adelante en la, como decir, en la parte final, ¿sí?, de este proceso, ya después de reproducirme, de tener familia, de obedecer, ¿cómo vas a producir cultura si no tienes un lugar? Ese es el sentido general de la Escritura. Y sobre esa base decimos, el errante no puede sembrar, no puede alimentar ganado,
Porque ¿qué implicaría? Tendría que ir por doquier comprando o bien robando, si no tiene una tierra. Y aquí cosa muy buena, que me acerco al final del sermón porque veo el reloj y ya es lo que tenemos que decir por ahora. La demanda bíblica de trabajar es trabajar en el marco de la demanda cultural. Se produce cultura. Trabajo en una tierra, por eso ha dicho antes, trabaja la tierra. El que labra, está dando una indicación muy clara, el que labra su tierra se saciará de pan. El que no labra su tierra, es decir, más el que sigue a vagabundos, es falto de entendimiento, no puede producir cultura. El que trabaja, produce pan, puede con ello sostener una familia, puede ir desarrollando cultura, puede ir teniendo desarrollo. El que sigue a vagabundos se aleja de ello. Que el Señor bendiga su palabra.